La seguridad comunitaria empezó hace muchos años atrás. Estaban formando grupitos de niños que les gustaba la calle. Ahí nace la idea, en ese entonces, formalizar aquí en los barrios. Un grupo como para hacer guardias en las noches. Se fortaleció este grupo de inspectores, hizo una guardia comunitaria. La guardia comunitaria no solamente es para la seguridad, sino que está presto para dar auxilio. Agosto, de la inmortal aurora, la espada vengadora, brilló al fin la tierra paraíso que defienda vigilante, una raza gigante, la democracia fuerte y soberana. Bueno, nuestra comunidad está aproximadamente compuesta por 4.000 comuneras, que hoy en día se dedican a la actividad turística en su mayoría, ¿no? Y por eso vino de que este pueblo se llamara Atravesado, porque el río de allá lo desembocaba, no desembocaba al mar, sino que es esta la que vemos aquí. Bueno, la gente nuestra, después que fue creciendo este pueblo, se dedicó a la agricultura, a los servicios del sembrío. Sembraban el plátano, la yuca. Pero en muchos tiempos bajaba la producción de naranja por el tema de agua, el tema de yuca, el tema de guineo. Entonces hubo la necesidad de visionar algo más allá de solo estar en agricultura. Ahí es donde nosotros vamos, trabajando en el tema del medio ambiente, en el rescate de los recursos culturales de nuestra gente. Aquí hay mucho trabajo cultural y mucho defensa del territorio y de la naturaleza. Que se hacía la comuna para defender los derechos, porque de luego los municipios del cantón Santa Elena lo iban a cobrar impuestos, sea de las tierras urbanas y de las tierras rústicas. Entonces, en estas comunidades, para nosotros asegurarnos un desarrollo que convenga a los intereses de nuestra gente, necesitamos dos cosas: territorio y gobernabilidad. Aquí se perdió la vida de un compañero por defender la tierra justamente. En el año 95 vino acá un conocido empresario camaronero, ¿sí? Orense. Él aducía que la mitad del Libertador Bolívar le pertenecía, porque había comprado en aquellos tiempos. Entonces la comunidad desconoció, se apoderó de la situación y medios pensados ellos vinieron a recuperar su tierra con un operativo policial, desalojando tractores, un desalojo con todas las de ley, por decir. A desbrozar y a tumbar casas, porque parece que había una casa del otro lado. La gente se alarmó y salió a reclamar. Pero la comunidad se paró aquí, se lo luchó, ellos vinieron armados y lamentablemente hubo heridos y hasta un muerto por defender la tierra. Que hoy en día nos orgullecemos de decir que la ciudadela se llama Alberto Floriano en nombre del Señor. Vino de su trabajo simplemente y se encontró con esa novedad y fue ayudar a los compañeros, a sus hermanos del Libertador Bolívar y lamentablemente le cayó una bala perdida en la yugular y falleció. Depende de nosotros como padres tener una comunidad tranquila, unida y que no haya problemas. Porque si nosotros como padres no corregimos a tiempo a nuestros hijos, entonces la Guardia Comunitaria está para tratar de ayudar, no para reprender ni tampoco para educarle a los niños, a los hijos. Queriendo que los niños se ocupen en alguna actividad que sea
de beneficio para ellos, más que todo, para que también ellos puedan progresar y puedan hacer algo más que todo y ser alguien ya, porque aquí hay muchos niños que están yéndose por mal camino. Entonces, la necesidad estaba ahí, tuvimos un acercamiento, como digo, desde Fundación Huancavilca con la comunidad y pudimos ver que impactaría positivamente dar talleres de música y proyectándose a la creación de esta agrupación. Hemos tratado de que los niños se formen en algo, más que todo en la cultura y en la música más que todo. Entonces, lo que tomamos es niños del sector, les comenzamos a impartir clases de instrumentos de viento específicamente. Hay una proyección a que se tenga una escuela de música y que pueda implementarse aquí y pueda desarrollarse con más niños de la comunidad. Más allá de nuestra comunidad es a nivel Ecuador, una situación que conocemos que es difícil, pero aquí estamos nosotros organizados como comunidad. Aquí dentro de nuestra comunidad estaba habiendo muchas pérdidas. Se llevaban los cilindros de gas de las casas, se llevaban lo que veían en los patios, se llevaban. A través de eso, pues, habían muchas denuncias, a los inspectores le hacían el llamado. Y de ahí el ver que aquí en el pueblo se estaban formando grupitos de niños que les gustaba la calle. Entonces nos veíamos uno a otro y aquí no teníamos la experiencia de los policías llegaban unos ratos y luego se iban, pero ahí nace la idea. En ese entonces formalizar aquí en los barrios la seguridad. Un grupo como para hacer guardias en las noches y de ahí nace la guardia comunitaria. De ahí es donde ya nos hicimos fuertes entre un grupo de un barrio, de otro barrio. Entonces aquí están los guardias, son 26 guardias que están apoyados por los presidentes de barrios, están apoyados por los señores inspectores y por supuesto por la comuna atravesada. Eso es lo importante de la organización. En el tiempo de pandemia, la Guardia Comunitaria estaba fumigando, tratando de dar los primeros auxilios a la gente que se podía y a los que no, pues tratando también de ayudar en el sentido a las familias que perdían sus seres queridos. Entonces también la Guardia Comunitaria presta auxilio en ese sentido. Por ejemplo, como ahorita estaban llamando a los compañeros, por un compañero de aquí del barrio ha tenido un accidente. La predisposición de los compañeros están, su capacitación invierten su tiempo, pero a veces falta la logística, por decir, una movilización. Un tolete no va a servir, sin embargo, considero que ese es un proyecto también que los compañeros tienen que seguir entrenándose. Y eso es lo que se quiere, que dentro de nuestra comunidad haya esa seguridad para que el turista que viene, pues venga con esa seguridad, diga que aquí en este pueblo hay una guardia comunitaria que le cuida y que pueden venir con una seguridad. Tenemos que estar más pendientes, más unidos por esta unidad que nosotros tenemos hoy en día con la seguridad y los presidentes barriales y la inspectoría que está llevando adelante este proceso. Y hacer entender que el recurso natural que hoy en día nosotros poseemos como comuneros y cultural es tan valioso que hay mucha gente que en algún momento considera tener un espacio de acá, más nosotros nacemos con ese derecho. El tema está en el cambio de visión, en proyectarnos como comunidad, tener un solo pensamiento. Yo creo que de ahí partirán muchas cosas que pueden venir para el beneficio de la comunidad.